Bueno, recién la habíamos presentado, Lucía Damer sigue con nosotros. Vamos a partir por Venezuela, Lucía, y este retorno de Hugo Chávez, que es bien sorpresivo además. Ya sabíamos que estaba un poco mejor por estas fotos, que hay todo un análisis de si las fotos qué tan real son, en fin, de qué tiempo se tomaron, pero ya había por lo menos una imagen, porque no se sabía nada, no había una imagen, entonces uno presumía que estaba muy grave desde el 11 de diciembre que llegó a Cuba y ahora está de vuelta en Venezuela. ¿Cómo se proyecta esa situación? Bueno, bien compleja, primero porque creemos que está de vuelta porque eso ha dicho en el Twitter, no hay ni una evidencia de que esté de vuelta, tampoco hay evidencia de cuál es su estado de situación, ya se abrió la expectativa de aquellos que dicen que ha llegado a morir y otros dicen que ha llegado a gobernar, muy complejo además porque Venezuela está a puertas de una crisis económica importante, sí. Está en una situación... ¿Tendrá eso algo que ver? No, a ver... haciendo una lectura como muy política de este viaje de Chávez de regreso a Venezuela. Sí, yo creo que él lo que está tratando de hacer él y su equipo es llegar y jurar, ¿no? Porque la situación más evidente, más sólida es que jura y después si se enferma, cualquier cosa, ya está, digamos, constitucionalmente fortalecido ese gobierno. Si todavía queda en el limbo, habría que llamar a elecciones, Maduro todavía no ha logrado madurar, no hay, digamos, una fortaleza política muy seria como para entrar en un proceso eleccionario ahora. Entonces, si él está tan bien como muestran las fotos, podría tal vez regresar, jurar, empezar el gobierno y tal vez a partir de ahí tener un rol mucho más secundario. Es llamativo que el presidente Chávez regrese y no haya ni una foto de su regreso. Pero eso también nos tiene que recordar que en los últimos 5 meses ha habido como un fantasma que recorre Venezuela y es el fantasma de la salud de Chávez, ¿no? Y su regreso no ha sido muy distinto a su salida. Ahora, porque se sabe que tiene cáncer, pero no se sabe específicamente qué tipo de cáncer, solamente que se le operó de un tumor maligno en cierta ubicación, pero nada más. No se sabe nada, y no te olvides que hay periódicos que lo dieron por muerto. Sí, claro. Y hay enormes teorías conspirativas respecto a lo que tiene y lo que no tiene. Ojalá, digamos, todos deseamos lo mejor para los demás, que él esté mejorando. No hay que olvidarse que además es un presidente electo democráticamente, que tiene la mayoría de la población a su favor, y que tal vez, si es que realmente se recupera, este es un momento donde habrá pensado que este tipo de gobiernos tan personalistas, tan centrados en una sola imagen, sin haber creado ningún liderazgo paralelo, no son buenos ni para la revolución bolivariana que la ha impulsado, ni para Venezuela. Entonces creo que en cualquiera de los dos escenarios, sea que ha llegado, digamos, para dar un traspaso o ha llegado a quedarse, se abren buenas oportunidades para la democracia venezolana. Ahora quiero cambiarme de terreno y voy a las declaraciones que hace el presidente de Bolivia, Evo Morales, a propósito de la detención de estos soldados que cruzaron la frontera y que iban armados y que enfrentan un proceso judicial con fiscales, con abogados defensores. Para Evo Morales, y lo hizo presente el presidente de Bolivia, esto fue una afrenta de relaciones internacionales, básicamente, y lo había señalado y ahora lo cumplió. Denuncia a Chile ante Naciones Unidas por la detención de estos soldados. Aquí, ¿cómo operan los organismos internacionales cuando hay un problema de este tipo? Bueno, acá es muy esperable lo que hace el presidente Morales. El presidente Morales va a continuar mostrando que Chile es un mal vecino. Que somos hostiles. Que es un vecino hostil, que es un vecino, va a tardar poco en decir que es un país que invierte mucho en defensa, que es un país que invadió Bolivia. Digamos, toda su retórica está programada para eso. Y lamentablemente, en el episodio de los soldados, en vez de, digamos, entrar en un proceso judicial rápido y expulsarlos, hemos quedado de nuevo como medios empantanados en un proceso que abre la vida para que él vaya a Naciones Unidas, estén todos los países ahí y escuchen que Chile es un país ofensivo, que es un país militarista y que tiene a 3 soldados menores de 20 años que portaban fusiles acá. Y que además él dice, y lo dice su cónsul desde el primer minuto que los toman presos, que eran gente que estaba luchando contra el contrabando. Entonces, la verdad es que yo creo que acá hay como una medida de pragmatismo político, ¿no? Porque en definitiva lo que ha contestado Chile es, bueno, nosotros tenemos que avanzar en el sentido de hacer que el Estado de Derecho funcione y ver qué es lo que va a pasar. Pero lo que va a pasar, difícilmente los vamos a meter presos por tratar de invadir Chile, ¿cierto? Tampoco pareciera que hay muchas evidencias, porque si no se hubieran mostrado de que están vinculados a tráfico de vehículos o a tráfico de algo, entonces posiblemente los van a terminar expulsando. Y la sensación que uno tiene es que es una expulsión un poco tarde, porque finalmente todo este proceso ha permitido que Evo Morales desarrolle una retórica que ciertamente es una retórica que daña la imagen de Chile a nivel internacional.
Ahora, ¿Naciones Unidas entra a estos temas? ¿Podrían emitir un comunicado público? Yo no sé de qué manera Naciones Unidas acepta o toma o trata estos temas. No, pero hay que recordar que Naciones Unidas, digamos, con todos los problemas que hay en Siria, con todos los problemas que hay en el mundo, Naciones Unidas se ha convertido en un referente, vamos, como un lugar de eco, ¿no? Político, donde habla alguien y sale probablemente todos los periódicos del mundo. Pero raramente en los últimos años Naciones Unidas ha logrado tener un rol importante. Mira Sudán, mira Siria, mira Palestina, Israel. Eso es más bien un golpe de imagen esto. Claro, y es un golpe de imagen importante, porque en esos foros internacionales nadie va a ir al detalle de si eran 3 soldados con un fusil, sino lo que va a quedar es la imagen de nuevo, que es una imagen negativa para todo lo que ha hecho Chile en los últimos años, de un país de nuevo a la ofensiva. A mí me parece que a veces hay que actuar con algún nivel de pragmatismo político, sin obviamente dejar de lado las leyes, pero perfectamente se los podría haber expulsado con más rapidez, porque sabemos que el presidente Morales tiene una estrategia de victimización. Y en general, en las relaciones de países, la víctima siempre es vista con mucho más condescendencia que aquel que aparece como victimario. Y difícilmente ahora Chile va a salir en Naciones Unidas a pedir una hora para dar una explicación sobre un tema que es tan diminuto. Entonces, la sensación que uno tiene es que un tema que es totalmente diminuto hemos hecho una tormenta, ¿no? Entonces hay que ver cómo, y ojalá el gobierno chileno resuelva, obviamente dando la señal de que acá no se puede entrar ni armado, ni un soldado, ni medio soldado, pero también demostrando que es un país que lo que quiere es el desarrollo regional y por supuesto que está muy interesado en que Bolivia, que es un país muy pobre, salga adelante. Entonces, las imágenes en política son muy relevantes. ¿Falta más presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores que de la Fiscalía que está tramitando todo esto en Arica? Bueno, en un primer momento se dijo, cuando se tomó preso a los soldados, se insinuó que Bolivia estaba vinculada al tráfico de autos, lo cual es cierto. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto ninguna evidencia que estos 3 soldados, que además en las imágenes parecía como que estaban perdidos, ¿cierto? No parecía un batallón del ejército, ni mucho menos, estén vinculados con eso. Entonces, si lo vamos a llevar por el lado judicial, entonces entreguemos evidencia de que, además de haber entrado con un fusil, han cometido algún otro delito. Si no, tal vez lo más posible y lo más viable es simplemente expulsarlos del país, mostrar una queja ante la OEA, lo que sea, pero empezar a hablar de temas mucho más positivos en la región. Y quiero llevarle al otro tema, que también es de relaciones internacionales, tiene que ver con nuestro continente, y es el triunfo del presidente Rafael Correa en Ecuador. Se mantiene en Ecuador y se mantiene otro de los presidentes que sigue la misma línea de Hugo Chávez, de Evo Morales, hablando de lo que puede hacer en su país y se respalda en Ecuador. ¿Cuál es la lectura que hacemos? Mira, retomando lo que hablábamos de Chávez, ¿sí? Correa es un presidente que también debe estar pensando que tiene que empezar a formar partido político más sólido, que tiene que empezar a buscar liderazgos alternativos. Ya los procesos de reelección tras reelección tras reelección le están funcionando, pero no van a ser ad infinitum. Pero hay que reconocer que Correa, al igual que Chávez, mucho menos Morales porque tiene mucho menos, digamos, financiamiento, han desarrollado programas sociales importantes, han invertido en los temas sociales que venían siendo pendientes y finalmente han logrado una estabilidad política en Ecuador. No hay que olvidarse que antes de Correa teníamos presidentes que entraban y salían. Creo que ninguno había terminado desde hace mucho tiempo su periodo. Bucarán cantaba, digamos, sí. La historia política de Ecuador era una historia más bien turbulenta, poco seria, por decirlo de alguna forma, y Correa ha llegado, visto con mucha crítica, ha llegado para imponer un sistema de gobierno que, si bien se habla desde la revolución y todo, también está generando programas sociales que reparten, está generando mayores impuestos a los más ricos. Entonces, evidentemente, no solamente acá es lo que algunos critican, el populismo, sino también programas sociales efectivos. Y en democracia, las mayorías ganan y las minorías respetan. Entonces, lo que tiene que hacer la oposición es consolidarse, no lo que hay ahora, que no llegaron a nada, como una alternativa. Y probablemente en América Latina y probablemente en Chile el próximo año, las alternativas de gobierno van a ser alternativas donde temas como equidad, como redistribución, como acceso a los más pobres, educación, etcétera, van a ser temas principales, porque ya la gente no vota más por la idea del crecimiento económico y el chorreo.
Sí, es cosa de ver lo que pasa con nosotros mismos, haciendo ese análisis de este año que va a ser muy movido políticamente. Siguiendo con el gobierno de Rafael Correa y el apoyo, o sea, básicamente si un presidente como él, que claro, es bien autoritario para gobernar también, pero va a las urnas y obtiene un respaldo como el que obtuvo, es porque las personas sienten que efectivamente ha habido avances con él en específico. Esto tiene que ver con el desarrollo de políticas sociales. Es un poco lo mismo que está haciendo Chávez, pero de alguna manera eso también es una forma de mantener una población cautiva que los vote. Sí, lo que pasa, la gran crítica que uno le hace a estos gobiernos es justamente que se basa en un proceso reeleccionario constante. No solo en la izquierda, hay que acordarse que Uribe, del otro lado, también quería reeleccionarse casi ad infinitum. Entonces, claro. Uno sospecha cuando pasa eso, o sea, cuando alguien insiste y cambia las leyes para poder reelegirse una y otra vez, empiezan todas las sospechas. Pero por supuesto, y además empieza la sospecha de que sin el César no hay imperio, ¿no? Sin Correa entonces no hay revolución, sin Chávez entonces no hay bolivariano. Y la verdad es que estos son fenómenos que si ellos no logran instalar, se pueden caer, porque son también bien débiles. Y asumo que parte de lo que Correa tiene que hacer en este gobierno es conformar su partido y avanzar. Si él se mantiene en este proceso reeleccionario, al final la gente se cansa, porque cuando uno está demasiados años en el poder, y pasó en España incluso, empiezan a generarse los problemas de corrupción, los que ya han habido en Ecuador, los problemas de familias que quieren meterse en el negocio de la política, los partidos mismos empiezan como a podrirse por dentro, entonces hay muy poca renovación. Y Correa va a enfrentar, digamos, un enorme desafío, y es que la gente lo quiere, lo respeta por muchas de las cosas que está haciendo, por mucha de su retórica también, pero él todavía no logra construir una alternativa, digamos, viable de construcción de gobierno con él. Y eso va a ser, digamos, un desafío en el gobierno. Correa ha cambiado mucho a algunos ministros y tocará formar, digamos, un delfín. A veces a los líderes les cuesta mucho dejar el poder, como lo hemos visto en muchos países, pero la renovación en política es bien necesaria y eso es lo que probablemente vamos a ver en Ecuador. Si no, lo que va a pasar es probablemente un deterioro de las capacidades de gobierno y mayores niveles de corrupción y mayores niveles de problemas, digamos, vinculados con la capacidad de administración. Lucía, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Hora 20. No, gracias a ti.